Esta es una reunión urgente con Víctor Manuel Osorio Caremonja. ¿Qué se siente entrevistar a la familia? Yo creo que la estábamos ahí dejando como muy guardadita, pero ya llegó el momento. Es un placer poderles saludar, es un placer podernos reunir a una reunión que nosotros tenemos muy eventualmente, pero que cuando se hacen igual son muy largas, es de muchas risas y que creo que ustedes van a disfrutar bastante. Lo que pasa es, la diferencia es que siempre por medio hay un líquido amarillo, Amarillo, sí, generalmente, sí, generalmente. que hace que se le suelte la lengua a Víctor Manuel. Víctor, un gusto tenerte aquí en nuestra reunión urgente. Muchas gracias por invitarme a esta charla de reunión urgente. Pero verdad, lo que ustedes dicen, esta charla la hemos tenido muchas veces, pero tengo recuerdos borrosos. Porque para la charla necesitamos es un traductor de borrachos. Y hace rato no tenía una charla con ustedes en sano juicio. Bueno, de todas maneras, quien sigue la vida de Caremonja siempre se pregunta, lo has contado mucho, Víctor, pero ese apodo, ese apelativo, se lo debes a un periodista muy amigo tulueño que es Ciro González. Por supuesto. Y pues en Tuluá, quien no conozca a Ciro González, pues no es de Tuluá. Claro, Ciro, él durante muchos años ha sido vecino de mi casa allá en Tuluá, en la Albernia. Y resulta que Ciro, resulta que a mí me preguntaba sobre esto que me están preguntando ustedes, Pacheco. Porque Ajá. Fernando González Pacheco, ¿por qué le dice Caremonja? Porque es que Pacheco y Ciro eran muy amigos, ya que cuando Pacheco iba a las ferias de Tuluá a animarlas, en los años 70, 80, resulta que la mamá de Ciro, que es doña Nina, los que saben de Tuluá entienden de quién hablo, de esa matrona, ellos traían a Pacheco y a las reinas en ese entonces. Entonces, en ese momento había la señorita Valle, una mujer muy guapa de Cartago que se llama Liliana Grois. Entonces se llevaron a Pacheco para allá y le dijeron, Pacheco, te presentamos la mujer más bella de Colombia, señorita Cartago, que era la señorita Valle, Liliana Grois. Entonces le dijeron, Liliana, te presentamos el hombre más feo de Colombia. Entonces se conectan, se enamoran y se vuelven muy amigos de esa relación. Entonces le contaba que Pacheco en esas entrevistas que él hacía de charlas con Pacheco, las últimas que hizo, Ajá. me preguntó, yo le hablé de Ciro, que eran muy amigos. ¡Sí, claro que sí, Ciro González! Esa charla a mi papá le emocionó mucho verla, aunque fue una charla tan mala que de ahí se nos fue de culo Pacheco y se murió. Entonces, sí, claro, entonces la historia era porque a una cuadra de mi casa, que ustedes conocen exactamente dónde nos ubicamos, hay un orfanato que es regido por madres. Entonces, en esos años 80, las reuniones se hicieran análogas, no eran por chat ni por WhatsApp, y nos lo reuníamos al frente de mi casa, reuníamos ahí, todos los amigos a botar corriente, a reírnos, y yo siempre he usado gorras, entonces se me salían los crespos por la gorra, y en eso venía una monjita de ahí del orfanato, y estaba venteando mucho, y se le corrió la cofia o corneta, y se despelucó, sí, cofia o corneta, ese hábito que tiene aquí, entonces se le corrió esa vaina, entonces en ese momento ya iba pasando al lado mío, nos miramos así como estilo Matrix, y yo así, quedamos como, y ella era crespa y peluda como yo. En ese momento, hora, situación, lugar y circunstancias, salió el bochinchoso de Ciro González, nos vio y dijo, este tiene Caremonja. Y ahí, bueno. me coloca Caremonja, tenía 15 años. Pero ese sobrenombre era muy local. Uh-huh. Porque entonces, ¿cuándo se hace conocido? Cuando yo estudio publicidad y me voy para Bogotá, entro a hacer prácticas en Publicidad Toro, entonces pido una audición para ir a Sábado Felices, entro al programa. Bueno, ese día, esto como es de fácil, mira, de una me dieron cita. Cuando llegué, no, habían como 200 personas haciendo fila. Yo pensé que se había tapado al inodoro una fila. Y de ahí solamente sacaban 4 se grababan los lunes y martes, sacaban 4 personas. ¿Por programa? Sí, por programa. Y ya habían sacado los 4 del lunes y yo haciendo fila entre 200 y afortunadamente pasé entre los 4. Entonces ahí es cuando comienzo a hacer mi performance. Esa vez que yo concursé, la primera vez que yo participé, eso en el año 93, en una Semana Santa. Pero yo no gané, pero fue un programa muy bueno, porque estaba Fosforito, estaba el optómetro de Itagüí, otro que era Fortaleza, un mentiroso, y era muy profesional, y yo era el aficionado y debutando. Y pues a mí me fue bien, pero pues no pasé a los 2 finalistas. Pero Alfonso Lizarazo me dijo, compadre, me gustó su performance, compadre. Y me pagaron 50.000 pesos.
No, me metí una rasca que hasta la semana pasada tuve guayabo, ¿viste? Claro, es que en esa época que 50.000 pesos era un billete. Y después ya comencé a seguir yendo y ahí se populariza mucho más el tema de Caremonja en Sábados Felices. Pero Víctor, uno a los 15 años, con su grupo de amigos en el barrio, haciendo cantidad de bromas que me imagino, cantidad de daños que me imagino se hacían a los 15 años, tuvo que haber tenido otro apodo. ¿Había antes de Caremonja otro apodo? Sí, claro. ¿Cuál era? Mira, Ese no me lo sabía. es que yo tenía varios. En mi casa me decían Nené, porque yo soy el menor de 4 hermanos. Igual es que yo casi nazco aborto. Mira, yo nací de 6 meses y medio. Entonces, yo era el nené de la casa porque, Claro. Y resulta... Y te miraban como un milagro. Claro. Sí, claro. Además, yo nací muy peludo. Es más, a mi mamá le dijeron, doña Firo, usted el niño lo parió o lo tejió. Una maraña de pelo ahí, eso como que me habla. Entonces, claro, era el nené. Y resulta que después, ya los amigos, yo siempre me ubicaba con los adultos, ya tenía yo por ahí 6, 7 años, uno como muy curioso, entonces yo escuchaba conversaciones de los amigos de mi hermano de 14, 15, que ya andaban con viejas, y yo escuchaba temas un poco ya más picantes. Entonces resulta que ellos, en esa época, como eran mitad de los 70, recordemos que en Colombia en esa época había una fascinación por los ovnis. Que hubo un avistamiento de ovnis y en Colombia eso era un tema candente de los ovnis y Triángulo de las Bermudas. Entonces cuando yo llegaba a escuchar conversaciones de mis hermanos y los amigos, decían, llegó un ovni, ¿sí? Como para decir, cambien de tema, porque yo era un poquito comunicativo. Entonces ese ovni degeneró en zombie, ovni, y después me decían zombie. Y todos mis amigos de infancia, adolescencia me conocen es como zombie. Afortunadamente Ciro González me colocó Caremonja. Cuando ya llegas a pedir como, me hizo un Alfonso, compadre, ¿cuál es su seudónimo? Yo, no, aquí ya, ¿cómo? VIP, hice un upgrade de zombie a Caremonja. Y ahí es donde se populariza el tema. El tema de la niñez es algo inolvidable porque alguna vez estabas quemando un colchón, tomaste petróleo, o sea, don Víctor y doña Ofirla han pasado... Sí, duro. es que resulta que yo tenía tal vez 2 años y medio, una vez yo como que no hablaba, y yo como que era, mi mamá, ¿qué tomó? ¿Qué tomó? Y entonces yo señalé, era debajo del tanque de la casa. Es que en esa época recordad que era muy normal tener estufas de petróleo. Sí, claro. Entonces, de esas Se estufitas, cocinaba con sí. querosene. Entonces, y yo vi eso y yo me mandé ese viajado creyendo que era gaseosa y me mandé un poco de petróleo. Y ¿qué tomo? Y yo. Y decían, petróleo. Y yo, ¡ay, petróleo! Y ahora mi papá no le prendía el carro, me tocó escupirle para tanquear de que me llevaran para el hospital. Claro, me tomé un viajado de petróleo y resulta, en esas, mi mamá, siempre las mamás de uno y las abuelas, siempre muy tejedoras, ¿no? Hoy en día mucho más fácil que todo lo compran en Home Center, en IKEA, compras sus tendidos y eso son desechables, los cambian, pero en esa época hacían tendidos para toda la vida, entonces, y los tejían. Entonces mi mamá tenía un tendido muy lindo que caían como unos encajecitos, como unas moritas, así, como unas hilachitas. Entonces yo me metí debajo de la cama con unos fósforos, el diablo. Y yo creo que yo era más diablo que el diablo. Entonces yo debajo de la cama y prendía las hilachitas y las apagaba. Pues en algún momento me cogió ventaja, se me salió de la mano ese proyecto y eso me cogió ventaja y se quemó eso. Y cuando mi mamá estaba haciendo visita y vieron que estaba quemando esa cama y salieron corriendo, y yo asustaba para que no me fueran a pegar, me arrinconé. Yo era más grande y no cuando me sacaron ahí chiquitico, pues yo era como de 1,90. Sí, claro, casi me incendio debajo de esa cama metiéndole yo candela porque me parecía demasiado gracioso prender eso. Ya después cuando estaba más grande ya me prendía, pero con trago. Víctor, la niñez y la adolescencia en una ciudad como Tuluá, que seguramente se vivió de una forma diferente, pero desde ahí ya mostrabas dentro de tu grupo de amigos que era el de los chistes. Sí, claro. El tema del humor, ¿cuándo llega? Pues desde esa época. Tiene que Sí, ser. desde que nací. Pues cuando yo nací, el médico cuando me vio, pues de 6 meses y medio, yo era un abortico ahí, el médico se atacó de la risa. Mi papá le dijo, ¿cuánto le debo, doctor? Yo qué le voy a cobrar por esa pendejada. Entonces, desde que nací como que fue muy gracioso todo.
Pues mira que yo pienso que el don del humor nace con uno, claro, eso es un don, eso no se aprende. Y yo creo que eso fue algo innato, porque mi familia por el lado de mi mamá son antioqueños, de Concordia. Entonces, mi tío abuelo era un trovador muy conocido a nivel nacional en los años 60, 70, Octavio Guzmán, que le decían Pucho de Lata. Y mi abuelo, Gabriel Guzmán Restrepo, también era muy repentista, del paisa y charachero, que te salía con respuestas oportunas en momentos apropiados. Entonces, eso creo que lo vino en la vena. Además, por el lado de mi papá es del eje cafetero, del viejo Caldas, nace en Circasia, cuando era Caldas, después se vuelve Quindío, entonces de Circasia, entonces también, pero claro que mi papá es chistoso, pero él no sabe, ¿sí? Es como, es rarísimo esa cosa con mi papá. Por ejemplo, mi papá hace días lo pillé con unos brasieres. Mi papá tiene 88 años. Papá, ¿usted por qué usa brasieres? ¿Desde cuándo usa brasieres? Y desde que su mamá me los pilló en el carro y me tocó decir que eran míos. Entonces, bueno, no nos desviemos del tema. Entonces... Y en la parentela del papá que hay entonces, también... Entonces, claro, entonces por el lado de mi papá, el abuelo de mi papá era primo hermano de Porfirio Barba Jacob. No, ¿sí? O sea, eso es un lujo. Entonces mire que está un tema de escritura, está el tema del humor, y por eso hila uno muy bien las historias, y después en publicidad yo he hilado muy bien eso. Claro, el poeta era Osorio. Sí, claro, Miguel Ángel Osorio Benítez. Claro, claro. Murió en México. Primo de mi bisabuelo, que era Román Osorio. Claro. Primo hermano. Sí, y para escribir hay que tener vena, o sea que esa vena puede venir del poeta. Entonces, ahí yo creo que yo, sin darme cuenta, eso lo traigo en mi ADN. Entonces, si desde niño siempre yo salía con cosas, aunque mi papá me decía que yo tenía muy buena memoria, yo de 3 años llegaban los amigos de mi papá y yo los llamaba por el nombre. Pues ya cuando estaba adolescente, pues uno se rebusca su vaina para compartir, entretenerse con los amigos. Entonces me di cuenta que siendo gracioso me invitaban a las reuniones, a las fiestas y me daban trago. Estoy hablando para ir de unos 15 años. Entonces en la esquina de mi casa, que era el punto de encuentro, al frente de mi casa donde los Moreno, nos reuníamos un combo para ir de 20. Y entonces, claro, había uno que tenía billete, que era Diego Zúñiga, que vivía a una cuadra, y uno con él, claro, porque uno mantenía con sueldo de estudiante, uno nomás para chupar bol, y este más ya era para chupar trago. Entonces nos compraba una garrafa de aguardiente para todos, para los 20, y yo comencé a echar cuentos, era rajando a mi papá. Yo rajaba de mi papá, yo contaba anécdotas de mi papá y caricaturizaba a mi papá, y nos reíamos, y pasábamos de la risa al llanto cuando mi papá abría la ventana y me dijo, Víctor, venga para acá, y eso me entraba y me metía unas muendas, ¿qué estás haciendo ahí? Me pegaban, me decían, pero es que eso ahí no me los había buenísimo, pero ¡pam! Entonces, sí, desde muchacho, en esa época, ponerle cuidado, Rubén, después estaba muy, no, estabas todavía, ni había nacido, yo creo. Por allá en 1988 había en Tula un sitio que se llamó La Gran Fonda. 1986, 87, 88, sí. En esa época yo estaba en el bachillerato. ¿En el colegio salesiano? Sí, claro. Entonces eran los jueves del humor. Entonces nos íbamos, ese año 87, nos íbamos para allá, y entonces traía siempre un humorista de Sábado Felices, o venía Jeringa, o Enrique Colavisa, en fin. Los jueves del humor, todos los jueves. Y del público salían espontáneos a echar chistes. Y el que mejor echara su cuento, se ganaba la cuenta. ¿Sí? Ajá, no pagaba claro, nada. yo casi me vuelvo alcohólico a los 17 años, con los amigos chupábamos trago y siempre nos ganábamos la cuenta. Yo me la ganaba. Yo dejaba la lengua en vinagre desde el lunes. Y acá el jueves historia. Y eso, mejor dicho, arrancamos el trago ahí. Y en esa época, entre los amigos, estaba el mismo Faustino Asprilla, Faustino Hernán. Y eso, entonces todos se me pegaban a mí y confiaban en mi lengua, y yo la sacaba esa lengua viperina y peinaba a todo el mundo. Y entonces, cada 8 días, eso era muy divertido. En ese entonces, pues imagínate, te estoy hablando hace 37 años más o menos. Claro. Y resulta que en esa época me gané yo un premio de 150,000 pesos. Entonces, daban buenos premios. Entonces, siempre, mira que encontré esa faceta del humor. O sea, encontré que en mi vida tenía el don de la comunicación, de contar historias. Claro. Pero aún así, cuando usted sale del colegio, viene a Cali a estudiar una carrera totalmente distinta. Sí, arquitectura. ¿Y qué pasó ahí? En la San Buenaventura. Yo hice 2 semestres, pero en algún momento
como que me entró esa Se cayó la depresión. maqueta. Sí, claro, me cayó hasta el muro del Facebook, me cayó. Pero me gustaba mucho el diseño, era muy bueno en esto y en geometría descriptiva. Y entonces Pero cuando tuve una le dices frustración. porque uno siempre le dice al papá, ¿no? Me pasó con Sí, Alejandro. claro. Bueno, no, a mí me gusta es tal cosa. Sí, ¿no? yo- Y entonces, ¿qué dijo él o qué entendió cuando dijo, no, yo no quiero arquitectura, yo quiero más bien publicidad? Sí, pero antes de publicidad yo estaba un poco desubicado, no sabía todavía, con esa frustración, aunque siempre todavía me sueño estudiando arquitectura, eso me quedó Te quedó una, ahí una guardado, tara, sí. Pero igual a uno, todos esos aprendizajes. Después yo remodelé mi apartamento, hice los planos, contraté un maestro, o sea, son cosas que uno le quedan de Ajá, conocimiento. ajá. Bueno, yo le dije a mi papá, no sé, papá, yo me vuelvo para Tuluá. Yo creo que yo soy bueno como para socializar. Yo no sé si lo mío es ser abogado. ¡No! Usted está muy desubicado, mío. No, espérese a ver qué es lo que quiere usted. Y resulta que por ese entonces un amigo, Enrique Olave, me hablaba de unos amigos que nos habíamos graduado. Me decía, no, están estudiando publicidad. Tal, un amigo, Julio César San Clemente, que ya murió. Entonces, y él me dijo, yo también quiero estudiar publicidad. Y yo decía, ay, pero... Y me hablaba de publicidad y yo dije, oiga, ya me despertó eso, como que a mí siempre me ha gustado este tema. Yo me acuerdo que yo desde niño cuando veía uno Animalandia, que esos televisores que eran cuadrados en blanco y negro, que uno se metía a ver los bombillos, a ver dónde era que estaba Pacheco. Entonces uno siempre le generaba curiosidad. Claro. Yo no, a mí siempre me ha gustado ese tema, ¿verdad? La publicidad. Y como yo venía de arquitectura, que viene también temas de diseño, tiene unas vainas de arte. Entonces yo le dije a mi papá, yo quiero estudiar publicidad. Entonces me dijo, bueno, dale. ¿Y dónde querés? Yo, en Manizales. Y me dijo, bueno, tu hermano estudia allá odontología, te vas a vivir con él allá. Entonces, pero yo te doy gusto, pero entonces dame gusto a mí. Yo, ¿cuál? ¿Te cortas el pelo? Y yo, bueno, papá, yo me corté el pelo, me acuerdo. Llegué yo a Manizales. Entonces mi papá estaba muy prevenido. Se va a aburrir, se va a poner a vagar por allá. Entonces a mi hermano siempre le decía, por favor, esté pendiente de Víctor. Dormíamos en un camarote. Entonces Hugo en la madrugada subía los pies y se le salía por las tablas. Y yo, ay, este no ha llegado, mi papá me va a castigar. Y mi hermano nunca me veía pues como estudiando, pero yo, pues como era algo que me gustaba y ya traía unas nociones de publicidad, me iba muy bien. Claro. Cuando mi hermano fue a averiguar allá, es el mejor de la carrera, le va muy bien, lo tenemos becado. Se me fue muy bien. Entonces yo tenía, claro, como uno busca el billete, yo a los compañeros, cuando nos hacían trabajos de publicidad, de campañas, yo hacía el mío y hacía otras dos. Entonces ahí reunía Ahí plata. daba platica. Claro, y también en la Universidad Autónoma y en la Nacional, yo cobraba en esa época 50.000 pesos por hacer show de humor en las fiestas de allá. Y a los compañeros les cobraba por las tareas. Entonces eso me ayudó, porque se me volvió muy fácil para mí en esos momentos, la facilidad de la palabra, el humor, conceptualizar eso para campaña. Entonces le saqué mucho, a eso le saqué Claro. mucho partido. Pero Víctor, ya llegamos al tiempo de lo que es la carrera y lo que además te ha permitido ser muy reconocido en el mundo de la publicidad, con innumerables reconocimientos, pero hace un momento hablabas de creo una persona que se convierte en alguien muy importante en tu vida y es Faustino Hernán Asprilla, y esa historia y ese reconocimiento de toda la gente de esa bandera de la amistad. ¿Cómo llega Fausto a tu vida? ¿Cómo se encuentran ustedes en esas calles de Tuluá? Yo te sumo ahí la pregunta, Claro. ¿cuántos años tenía Asprilla cuando ustedes se conocieron ahí en Tuluá? Teníamos 12 años. Eran niños. Bajé 44 años para que sumen. Por no pongan a sacarle regla de 3 a Petro, porque entonces me pone por ahí 13 años. Ujú. No, entonces hace 44 años, teníamos 12 años más o menos. Lo que pasa es que tengo otros amigos del alma, sino que Fausto es uno de los amigos, y como es mediático, es una buena reconocida, y yo tuve la suerte también de tener algún reconocimiento, entonces nunca se ha dado que dos amigos de una misma ciudad sean ejemplos de amistad, entonces eso es extraño, pero es bonito. Ahora, yo siento que mira, Rubén Darío y Alejandro, para mí la amistad es como un árbol, Ujú. y se divide en 3 fases del árbol. Están los amigos, que son como las hojas, que son como un arbusto de hojas que te abrazan, Sí. pero están con vos en ese momento cuando estás arriba en la copa, Sí. estás con vos cuando le generas entretenimiento, cuando
Pero siempre hay buena buscan, sombra. pero también cuando buscan algo de vos, porque Ajá. en cualquier ventarroncito o tempestad, se vuelan esas hojas y se pierden esos amigos. Son efímeros. Esos amigos son de temporada, ¿no? Se Son vuelan las momentos. hojas, sí. Sí. Y después están los amigos que son como las ramas. Sí, algunos pensaría uno que lo van a apoyar, pero no, estos amigos se quiebran, no son tan fuertes. Y en cambio están los amigos que están abajo, en la raíz, que esos son los amigos que han crecido con uno, y si uno se cae al suelo, están con uno, lo levantan. Esos son los amigos que de verdad están ahí siempre. Te van a valorar y te van a ayudar en las partes más oscuras. Uno no puede señalar más de 5 amigos porque hay que regalos como una plantica. Entonces, esos amigos que son como las raíces, que tienen una amistad profunda, esos son los que yo siempre he valorado, obviamente entre ellos el más mediático es Faustino. Tengo otro que ya se me murió, que es Jairo Moreno, que era mi compadre, que era mi vecino al frente de mi casa, era una hermandad. Y está también Mauricio Gómez, Mao Gómez. Entonces son 3 amigos de la vida de infancia, que la amistad se ha construido y ha echado raíces. Y hay 2 amigos más que me he encontrado en la vida publicitaria, que es Jaime Duque y Manuel Sanabria. Entonces son 5 amigos que son muy de lo que le cuento mis cosas. O sea, el único gran amigo no es Faustino. No. Solo que es porque es hombre conocido. Claro, claro. ¿Y qué hacía a los 12 o 13 años Faustino ahí cerca de la casa de la familia Osorio para que luego esa amistad fuera creciendo y él luego se volviera el Sí. astro del fútbol que se volvió? Ahora, para ya contestarte esa parte que sigue, lo que pasa es que la amistad con Fausto, lo lindo de la amistad con Fausto es que se volvió una amistad filial, que soy muy amigo de la familia de él, con el papá. El papá me ve como un hijo, los hermanos como sus hermanos, entonces se construyó una buena amistad, pero como te digo, esos otros amigos también son demasiado importantes en mi vida. Ahora, con lo de Faustino, en esa época, estamos hablando de los años 80, 81, 82, en la Albernia, en lo que se llama hoy en día en Tuluá Nuevo Albernia, son las Sí. mangones. Eran mangones, claro. Eran lotes. Claro, entonces, exactamente. Entonces, nosotros nos íbamos a jugar fútbol allá. Entonces nos íbamos los de la Albernia y eso... ¿Vos crees? Sí. ¿De qué jugabas? No. Ya le iba a preguntar, ¿de qué Yo no jugabas? creo. Yo nunca No, te lo he que visto pasa es jugando. Estorbo derecho. Faustino me dijo yo nunca supe si usted era derecho o zurdo. Yo, ¿por qué? Porque con las dos le dabas horrible. Entonces, claro, a mí me tiraban el balón redondo y yo lo veía cuadrado. Sí, no, yo. Entonces nos íbamos a jugar fútbol allá, claro. Entonces, y el barrio de Fausto quedaba cerca a ese barrio, Sí. a esos lotes. Él es del barrio popular, que es un barrio no tan popular, es un barrio de clase medio. Sí. Entonces eso quedaba cerca y ahí nos encontramos. Entonces Fausto nos veía a los otros de la Arbeña con uniformes, con guayos, y ellos con el maine. Faustino se les salía, tenía, uno cuando tiene Juanete, él tenía Juanete, Asprillete, Faustinete, eso le salían todos los dedos. Entonces él con los amigos nos retó a un partido, claro, nos metieron como 6-0. Entonces a los 8 días volvimos con Gustavo Gómez Pestaña, volvimos otra vez allá. Entonces se le dijo, bueno, la revancha, pero Fausto juega para el lado de acá, y Fausto muy avispado dijo, claro, yo voy con estos manes, entonces, y les ganamos ya 6-1. Bueno, entonces, al fin de cuentas, ya Fausto entra al barrio, el que entra al barrio a Faustino es un muchacho que se llama John Jaime Vázquez. Fausto se hace amigo de todos los de la Albernia, y ya nos íbamos para el Club Campestre. Entonces, ya los del barrio Albernia jugábamos contra el barrio El Retiro o contra el Sajonia. Y Fausto era la figura. Oh, Y era claro, una figura, era el que hacía todo. era un monstruo ese man. Entonces ya, estábamos hablando, bueno, ya eso fuimos viendo, ya teníamos para ahí 15 años y uno ya veía los dotes de Fausto, que era un tipo que era muy habilidoso con el balón, aunque él tuvo un momento en su vida que quería ser basquetbolista y quería dejar el fútbol. Entonces esos fueron los momentos donde compartía yo con Fausto, pero la amistad era comunal, era compartida en el combo. Ya esto comienza a afincarse como tal cuando ya él se va para Parma, yo me voy para Bogotá, yo en mi profesión de publicidad, él ya destellando su fútbol rutilante, y cuando venía a Bogotá se quedaba en mi apartamento. Teníamos 23 años tal vez. Claro. Y yo ya estaba en una agencia y ya estaba en Sábado Felices. Entonces a él le parecía mucha gracia que yo cuando salía con él en Bogotá, la gente me reconocía a mí. O sea, ay, mira Caremonja, mira. Pero la gente se sorprendía porque veía en Sábado Felices,
yo a Fausto lo negreaba y lo hacía quedar como un cuero. Bueno, Y pero eso nunca le molestó. No, entonces la gente decía, Fausto que tenía esa fama de peleonero, decían, ¿cómo este lo hace quedar en ridículo en Sábado Felices? Y mira que mantienen juntos, la gente no entendía que éramos turmeños. Entonces a él le gustaba esa parte, que yo tenía mi espacio donde yo llegaba, no desentonaba, entrábamos y socializábamos bien, entonces, y además, Fausto era una persona muy tímida cuando se enfrentaba a las cámaras o cuando gente que no conocía, pero cuando se cogía confianza, Fausto muy buen conversador. Entonces No, yo decía, es que yo recuerdo cuando el matrimonio con Carolina, tuvimos la oportunidad de ver a Faustino Asprilla en otro... Una faceta completamente diferente. En otro ambiente, Sí. y es un hombre de un humor, de una frescura. sí, Pero quiero un paréntesis, Víctor, Sí, ahí, claro. porque es que ataca mucho la gente diciendo que es que Caremonja explota a Asprilla, que Caremonja le saca provecho a Asprilla, que es que Caremonja pues vive de Asprilla, ¿no? Pues yo diría que eso no, pues con todo lo que nos ha contado y lo que conocemos, por supuesto, de familia Víctor, hay un complemento, ustedes Sí, son yo, sin un duda. complemento como pareja de amigos. Yo pienso que ha sido así. Al inicio de esta charla acá, les comentaba que la amistad se volvió filial, pero después se volvió una amistad comercial, pero más comercial donde yo hacía que él hiciera buenos contratos, porque yo en ese momento había una agencia que se llama McCann Erickson y yo era el director creativo de la cuenta de Coca-Cola. Entre ellos, la cuenta de Coca-Cola hay una que es Sprite. Entonces, Ajá. Sprite tiene unos valores de marca que es Faustino, porque Sprite es irreverente, dice las cosas como son. Entonces, yo hice unas campañas donde hablé con Coca-Cola y le pagaron a Faustino en ese entonces. Estamos hablando tal vez del año 2002, ya, más o menos, 2000. No, perdón, estoy un poco atrasado. Como año 98, 99, donde a Fausto yo le hice un contrato en esa época, le pagaron como $60,000. Pues estoy hablando de hace más de 30 años, hace 28 años. Entonces, bueno, y había la amistad comercial, ¿por qué? Porque yo le hacía los contratos con la marca que yo manejaba, hacíamos unas campañas espectaculares de humor y yo las mandaba a concursar con McCann Erickson, las mandábamos a concursar a festivales, en el FIAP en Argentina, New York Festival, y ganábamos premios con esas campañas. Entonces, ¿qué pasa? Fausto se ganaba su billete, Claro. y yo me ganaba un reconocimiento en el medio publicitario a nivel internacional. Y eso hacía que yo al año, yo arreglaba un mejor contrato con la agencia, porque obviamente de otras agencias, como en los equipos, se lo querían llevar a uno. Entonces eso se fue volviendo una amistad comercial. Y aún lo conservamos así. Yo hago mis campañas, donde si tengo la oportunidad de que Fausto esté en esa campaña, yo le digo a mis clientes, metamos a Fausto aquí, tal. Entonces, por ejemplo, lo último que hicimos fue para apuestas deportivas. Aquí en Colombia reconocemos a WPlay, Belplay, está Samba, y yo manejo con Samba, que son amigos, les hacía las campañas y les coloqué a Fausto. Claro, entonces esos son los negocios que hemos hecho, donde Fausto pone su talento, yo pongo mi don para conceptualizar, Fausto gana dinero, las cuentas, hay movimiento de caja, y yo también tengo mi contrato y todo es una vaina, una amistad comercial. Y la hemos manejado muy bien. Víctor, de esas campañas que han sido varias, que has tenido la fortuna de manejarle a Fausto, pero además de crearle a Fausto en varias empresas que él quiso montar, en varias empresas que él quiso hacer, por estos días en las redes sociales hay un grupo de españoles que están valorando muchísimo una campaña de una bebida, un comercial. Sí, es que una bebida afrodisíaca. Una bebida afrodisíaca que hace referencia al pito. Sí, y los sí, españoles están enloquecidos, o sea, están sí, diciendo esto es una publicidad histórica. claro. Sí, no paran de la risa. Vea, eso tiene una trazabilidad y un antecedente. Ajá. Siempre que nos sentamos nosotros, como lo hacemos nosotros familiarmente, cuando estamos aquí en la casa de ustedes en los diciembres o vamos a Rosso siempre a través del humor, de ahí salen historias y conceptos. Entonces, cuando nos juntábamos con Fausto y los amigos, yo decía que un preservativo de Faustino a mí me quedaría descaderado, man. No, el mío a Faustino le quedaría descaderado. En cambio, si él me presta uno a mí, me quedaba Juanchón. Botacampana, me tocaba cogerle aquí ruedo y todo eso, entonces nos reíamos. Que mejor dicho, a Faustino los preservativos le quedaban como cuello tortuga o cachucha de papas, o no le entra así. Entonces nos reíamos de eso. Entonces ahí es cuando
Fausto dice, saquemos una marca de condones que llamen Tino Asprilla. Y yo, hágale. Entonces, yo le hice la publicidad, él consiguió el laboratorio, trajo 1 millón de condones de la China, y bien certificados, todos con INVIMA, todo registro, y eso se vendieron cantidad, y eran con sabores, ¿sí? Eran sabor olor a fresa y a chocolate. Entonces, ahí yo decía me decían que se habían de sabor de guayaba. Yo sé, eso depende del tamaño del gusano. Entonces, pero es que los condones de Faustino, me imaginan uno colocando un condón de Faustino, le cae uno juanchón, y bueno, no, pero a ti, entonces, pero es que también tenemos condones, no solo, hay unas tallas, por ejemplo, si usted es muy flaquito, entonces le ponemos su condón, que es botatú ahí, y si de verdad si es muy cabezón, le ponemos el botacampana. Bueno, entonces ahí comenzamos a reírnos, pero sacamos la marca de condones. Entonces ahí es cuando ya dice él, saquemos unos productos que sean energizantes sexuales, pero hagámoslo naturales, que sean afrodisíacos. Entonces conseguimos el laboratorio, que era con borojó, chontaduro y maca. ¿Sí? El borojó y chontaduro, pues te da el tema, el líbido, y la maca te da energía. Entonces, claro, entonces se hizo ese producto, se llamaba Productos Tino también, y eso se metía un shot. Y el tema era que habitualmente la gente todos los días se tomara 1 o 2 copitas, y eso te da el vigor y te sube el líbido. Entonces, aunque yo le dije a mi papá que eso era entre comidas, y mi papá se lo echó un sancocho y se le paraban los plátanos. Yo, papá, es entre comidas, no a las comidas. Y le paraban los plátanos y le dio en la cabeza a mi papá. Bueno, hicimos la campaña, entonces yo dije, como es una campaña que lleva al tema sexual, pero uno cuando hace esos temas, hay regulaciones con INVIMA que uno no puede incitar al sexo, ya sea cuando tiene preservativos o todos los temas. Usted puede hablar, cuando vende un preservativo es protégete de una enfermedad, un embarazo, y con esos temas de energizantes, es decir, es que usted siempre que hicimos unas analogías, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces el concepto era Productos Tino para que no quedes en fuera de lugar, ¿sí? Entonces, yo hice unos demos, comercial demo. Entonces, usando la parte histriónica del Tino, entonces le pusimos un pito. ¿Sí? Eso es lo que están sacando los españoles. Eso que te estoy contando fue hace 3 años y todavía está dando vueltas y en España. Sí, imagínate, eso ha ido a España y ha vuelto. Bueno, en todo el comercial aplica y es Faustino con un pito y no les silba. Y nada, entonces coge el producto, se lo toma y ahí sí le chifla durísimo y comienza a pitar, pero lo ensordece a uno y él se toma eso y eso chifla durísimo. Entonces él dice, este afrodisíaco es bueno para el pito. Y le dice, Productos Tino, con chontaduro, maca, no sé qué. Entonces esa era la analogía, este producto es bueno para el pito, pero mira que es un lenguaje muy sencillo, pero cuando uno usa el lenguaje del fútbol, es un lenguaje que las analogías sirven y no estás agrediendo a nadie, ni sos vulgar. Entonces había que manejar ese tema que se le diera altura, entretenimiento y diversión, porque cuando uno se toma los productos es porque usted va a gozar. Entonces hay que hacer cosas gocetas. ¿Ha llegado a afectar la amistad filial, comercial, como dices, Víctor? Todos los ataques que se les hacen a ustedes porque son una pareja reconocida que ha estado en estos eventos en televisión y en tantas partes donde ustedes han ido. Sí, claro, hay gente que nos hace mucho bullying. A mí me hacen bullying, ¿no? Bullying muchísimo. Sí, claro, y actualmente como este país está tan polarizado, y claro, yo comento algo en redes de una, sí, claro, andaba donde... Y siempre me la meten por el tema sexual, que yo tengo amores con Faustino. Y yo digo, ¿usted cree que donde yo sea gay? No, si yo soy gay, el que primero que le meto dientes a Maluma, yo a Faustino lo dejo de último, es muy feo. Yo lo quiero mucho, pero no, primero le meto dientes a Maluma. Entonces, sí, claro. ¿Y siempre qué dice Faustino? No, se ríe del tema. Es más, yo digo, ¿ustedes creen que yo tendría con Faustino una relación íntima? Eso ya haría un suicidio. Eso ya no estaría ya loca y no loco, no. Eso sería una ociosidad, por Dios bendito. Ajá. No, yo ya le saco gusto a eso, yo nunca me enojo. Antes uno contestaba, bueno. Entonces, cuando la gente me decía, es que usted no es que usted es una lo que yo le dije, mira que según los psicólogos, cuando ven locas en todas las partes y tildan de locas a los demás o de gays, es porque tienen una loca muy adentro. Los mismos manes borran todo eso, yo no soy loca. Eso no me afecta para nada. Y nunca comento, y Fausto también se ríe. Siempre nos han... Es que la gente, obviamente, la única forma de atacar es decir, estos son amigos, no son amantes. Entonces, sí, claro.
Claro. A veces más bien nos dicen que somos como Batman y Robin, y yo sí, porque nos gusta la noche. Eso Sí. sí es verdad, nos gusta sí, la sí. noche como Víctor, Batman y Robin. como todo amigo y como buenas amistades, siempre tiene que haber unos momentos donde se enojan, donde se dejan de hablar, donde hay discusión. ¿Han existido Sí, sí, peleas sí. entre Fausto y vos? Sí, 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 han ocurrido. Han ocurrido y una vez nos duró, por lo máximo que nos duró una pelea, han sido para ahí 3 horas. Después de ya cuando se nos quita la borrachera ya nos vuelve a dar risa. Pero eso siempre es por temas de mujeres. Eso pasaba desde cuando estábamos más muchachos. Resulta que yo a través del humor uno siempre lleva la delantera, entonces yo a través de mi buena conversación y enganchaba a las tipas, entonces yo le llevaba a Fausto 1 metro de ventaja en ese tema, pero él me llevaba a mí 25 centímetros y me las atajaba. Pero sí pasó una vez, ya estábamos más adultos, como de 25 años, y comenzó a corretearme una amiga. Y yo le dije, no, me la corretea y me la daña la horma a esa muchacha. Claro, y él tenía la de él ahí, y tenía otra acá, pues de aquí como la cogía, como, venga para acá, a 3 manos. Usted sabe que él tiene otra manito que es más... Y entonces, claro, pero esas son cosas pasajeras, momentos que los contamos hoy en día, nos da risa. Hemos tenido tal vez, si yo no recuerdo más de 2 discusiones, pero han sido muy efímeras. Nunca ha trascendido a nada. Sí, porque finalmente si vos peleas con un amigo y no te volvés a hablar, eso no era una amistad sólida, Sí, ¿me entendés? Eso no. Eso es como Claro, con la señora de uno. claro. Usted en el día pelea y por la noche él se la está gruñendo. claro, Entonces, claro. no, eso... Víctor, hay una casualidad, volviendo a lo que ha sido tu vida, y es que la fecha de nacimiento es de agosto, no de septiembre como aparece, y además el Día de los Zurdos y el Día del sí, Humor sí, es la fecha de claro. tu nacimiento. Claro, yo nazco un 13 de agosto, es verdad. Ajá. Y el 13 de agosto es el día del humorista. Y yo tengo, pues, la gente me reconoce Uno- por el uno- tema del es humor. como que estuviera uno señalado. Y yo realmente. soy zurdo, izquierdo, escribo con la izquierda y es el día del zurdo. Ajá. Pero eso tiene su razón de ser, porque en Colombia lo que es FENALCO institucionalizó el Día del Humorista cuando matan a Jaime Garzón. A él lo matan un 13 de agosto. Sí, señor. Cuando iba hacia Radionet. Sí, eso fue en el 99, Ujú, 1999, 13 de agosto de 1999. Entonces, en homenaje a Garzón, ponen el 13 de agosto. Y el Día del Zurdo es porque un zurdo famoso era Fidel Castro. Entonces, en honor a Fidel Castro, colocaron también el Día Internacional del Zurdo. Y entonces yo cogí las 2 de una. Sí. Tiene mucho que ver. Y el ser zurdo se asocia mucho a la creatividad. Sí, claro. Ajá. Claro, porque... ¿Qué ventajas y desventajas ha sido ser zurdo? Yo creo que me ha servido mucho en mi carrera, porque de verdad la habilidad de crear se me facilita. O sea, conectar insight de la vida con conceptos publicitarios, hago las analogías, entonces eso me ayuda mucho. Pero el problema de ser zurdo es que, como este mundo es para derechos, a veces me queda muy al revés todo. Desde niño, cuando yo comenzaba a escribir, claro, si no es derecho, uno tiene el lapicero y escribe hacia allá, pero yo como escribía de aquí hacia allá, yo mantenía esto todo untado de tinta, Claro. regaba la tinta. Ujú. A veces voy conduciendo y me dicen para la izquierda y yo voy a echar para la otra, entonces me dicen, no, para la otra izquierda, entonces, verdad. Ujú. Sí, a veces se le confunden a uno los temas. Claro que yo te digo una vaina. Con un tonito de regañón. Sí, de claro. regaño además. Yo te digo una vaina. Cuando vos vas conduciendo un carro, Alejandro, y vos ves que la tipa adelante prendió las plumillas en la jugada que va a voltear para el lado derecho o para el izquierdo, o no vaya, eso es peligrosísimo. Una vieja cuando pone las plumillas, eso por acá va a voltear para algún lado. Es como cuando yo viajo con tu hermana, eso venimos de Bogotá en esa camioneta, no, en esas curvas por la línea, güey. Y yo vengo acá manejando, y ella, uno parece como jugando con ella como lotería. Acuérdate, juega la lotería que uno acá las fichas, no es que... Niño, moto, bicicleta, caballo, vaca. Y yo, ay, Dios mío. Y yo adelante, Lotería. claro, yo adelante camiones. Y eso en esa línea que esos dos. Sí, y yo adelanto en Cajamarca antes de los túneles, esos doble 10. Yo adelante camiones y me paso por ahí 20 camiones. Y es que, ay, ¿yo qué? Voy a hacer chichi. Yo, ay, pero me paso 20 camiones y
No, y claro, la miro, es con la mica reloj empañada, me toca parar pues allá, Claro. que le cambie de agua a eso. Al hablar de tu esposa, que es nuestra familia, Carolina es una mujer con muy buen humor. Yo creo que de otra manera no estarían en pareja. Sí, eso es verdad. Es una mujer muy divertida y Eso que le es saca verdad. gusto a todo. Le gusta el tema ese. Le gustan las historias. Obviamente se sabe muchas de las que yo cuento, Ajá. pero te digo una vaina, Rubén Darío, y seguramente a muchos nos pasa. Estamos hablando de mi hermana, Sí, cuidado. a muchos nos pasa que es que el tema, los que tenemos buen sentido del humor, así como somos tan divertidos, también cuando nos va mal genio, es una jartera, no me aguanto A ni los yo extremos. mismo. Sí, Sí, es verdad. Entonces, sí. a Carolina también le ha tocado complicado cuando se me salta la chispa. Así es. Claro. ¿Qué te saca el mal genio? Pues mira, las mentiras, la gente lenta, la gente que uno tiene que estarlo empujando. Sobre todo a mí el mal genio me hace en el tema del trabajo. Cuando uno ve que tiene que estar empujando a la gente y no están a la misma velocidad, eso me da mal genio. Además, en lo que yo trabajo también hay un tema, prima mucho la estética, la gente machetera. Entonces, en el tema del trabajo me da mal genio. El tema laboral. ¿Qué se ve? Porque permanentemente te están invitando a las facultades de publicidad y de comunicación, Víctor, en estas nuevas generaciones a propósito de nuestros jóvenes. ¿Qué tan creativos, qué tan ordenados, qué tan estéticos son? O sea, ¿hacia dónde vamos con la publicidad en Colombia que pues se ha destacado, ¿no? A nivel latinoamericano, bueno, mandan los argentinos, ¿no? Pero no nos va mal. Colombia ha tomado una posición muy importante, que yo veo que a los muchachos les falta un poco más calle lo que hicimos nosotros. Finalmente nosotros hicimos toda la escuela. Me refiero en el caso mío, que yo soy redactor, ¿sí? Uh-huh. Era la escritura, pero yo hacía campañas donde escribía eslogan para las marcas, escribía los folletos. Entonces, en esa época yo hacía de todo. Hoy dicen ya, eso se llama shopper marketing, POP, ATL, BTL, hoy ya es digital, radio, pero yo hacía de todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya se especializaron. Yo solamente hago digital, yo solamente hago shopper marketing, yo solamente soy bueno para BTL, entonces, pero no, si le toca de todo. Entonces, y creo que a los muchachos de hoy en día les falta mucho escribir, les falta conceptualizar, escribir bien, porque creo que se volvieron muy básicos o se inventaron que hay que hacer casos para concursar en festivales, pero esos casos no los ve uno tanto en la calle. Y seguramente la publicidad que hacen no la ha podido valorar. Por eso ha ocurrido, de cierta forma, que los influenciadores se han comido gran parte de la torta publicitaria. Entonces, ellos se vuelven con unos marqueteros donde promocionan las marcas. Y ese espacio lo han dejado perder esos muchachos publicistas que no conectan bien las marcas con la audiencia, perdón. Entonces eso puede ocurrir. Creo que a los muchachos les falta ser más audaces y saber escribir bien, saber y la inteligencia conectar. artificial va a acabar con la publicidad. Eso es un tema. Mira, a mí me ocurre, por ejemplo, en la parte de diseño. A veces necesito que un diseñador, voy a hacer un contenido para hablar de lo que está pasando en Colombia. Entonces necesito que esté el mapa de Colombia ensangrentado, para hablar que la guerrilla nos está matando, está ensangrentando el país. Bueno, hay que parar ese derramamiento de sangre. Bueno, generar un contenido, pero necesito el mapa. Uh-huh. Si yo le paso eso a un diseñador, se me puede demorar 5 horas retocándola. Lo pongo en ChatGPT. Exactamente, yo, mapa de Colombia ensangrentado, en 10 segundos me lo baja. ¡Pum! Y uno dice, ¡guau! Yo no necesito ya tanto diseñador. Entonces, eso en la parte del diseño sí va a comenzar de pronto a sacar. Ahora, yo necesito escribir un artículo, y yo, por ejemplo, Rubén Darío Galvez o Alejandro Galvez, y eso me sale Rubén Darío Galvez, comunicador de RCN, y eso sale todo el perfil tuyo, o el tuyo, Alejandro, ¿sí? Ha tenido 17 amores, 4 separaciones, eso sale todo. Mira, entonces le ahorra a uno lo que hace ya después es ajustar lo que uno necesita escribir de un perfil de alguien. ¿Ves? Se me salió una tilde por ahí. Ahora, lo que sí es muy complicado que la inteligencia artificial es el repentismo del ingenio. Por eso la gente que sepa escribir bien, la inteligencia muy difícilmente
lo va a reemplazar. Sí. Ahora, los muchachos lo que pueden hacer con la inteligencia, porque es que la inteligencia artificial no se maneja sola. Si usted, ahora, creo que ahorita en Navidad, el último comercial de Coca-Cola, todo fue inteligencia artificial. Esas locaciones, esa gente no existe. Eso, ellos Todo fue cogieron pan. montado. Pero lo que pasa, para que eso se dé, hay alguien que tiene que digitar muy bien y describir el contexto. Entonces, ahí es donde vienen todos estos publicistas o cineastas, donde tienen que dar bien los comandos, describir bien las situaciones para que eso se dé el performance. Pero es un tema que está incipiente, aunque uno se sorprende también con unas cosas que están pasando. Y eso hay que ponerle cuidado a ese tema. Es como, de verdad, no podemos dejarnos desplazar porque se pierde la esencia, se pierde la parte humana. Yo pienso que eso es un complemento, pero no puede dejarse que supla todo lo que es el contacto o la conexión publicitaria. Víctor, yo creo que preguntarte por la cantidad de campañas a las cuales has tenido a tu haber, la cantidad de premios y reconocimientos que son muchísimos, la cantidad de clientes que han llegado a buscarte para poder trabajar un producto en este momento, siendo vos una persona tan crítica de todo lo que sucede en el país, de todo lo que pasa en el día a día, ¿a quién no le harías una campaña publicitaria? Mira, yo, en el contexto actual, a una persona que no tuviera ética en el tema de marca, que fueran unas marcas que fueran engañosas, o a una persona que tuviera un sesgo político que llegara a engañar. De pronto lo que pasa es que es muy difícil para uno, o para mí como publicista, hacerle una campaña a alguien que yo no creo en esos valores. Me refiero a alguien de izquierda. Hay gente de izquierda que es muy buena. Yo tengo amigos de izquierda que son buenos tipos, con los que puedo conversar, que son inteligentes. Néstor Daniel García es de izquierda, ha trabajado con este gobierno. Martín de Francisco, Santiago Maure, son con la gente que puede conversar, pero hay unos izquierdistas radicales que son obtusos o que cogen la política para lucrarse de contratos. Entonces, de pronto, cuando no trabajaría con esas personas es porque no tengo la convicción. A mí tengo experiencia en el marketing político. Sí, He trabajado sí. desde la época de Andrés Pastrana, desde el 2002 trabajé con él cuando terminó su cuatrenio. Después trabajé campañas para el gobierno de Uribe Vélez, después para Duque, para Santos. Trabajé con Germán Vargas Lleras, con Peñalosa para la alcaldía. Bueno, en fin. Pero mira que con la gente que yo he trabajado en temas políticos es gente que yo me alineo con su filosofía. Pero si vos ves, por ejemplo, Enrique Peñalosa es más de centro, mientras que Uribe Vélez es más extrema derecha. Y así, pero entonces mira que no me molesta cuando tienen un fin social, porque cuando hay creatividad social en los temas políticos, me afectan positivamente poder ayudar a través de mis campañas que estas personas lleguen a liderar unos puestos. ¿Dónde nace la idea para campañas publicitarias que te han premiado a nivel internacional? Si hiciéramos un ejercicio a quienes lo están viendo, que diga, pero es que a mí no se me ocurre nada. ¿De dónde se inspira un publicista como Caremonja para una campaña? Claro, mira, por ejemplo, lo que ocurre en el momento es, hay una problemática, ¿yo cómo soluciono eso? Entonces me agarro de unos insights. Te voy a colocar un ejemplo, de pronto, de marketing político. En el 2002, Colombia venía desertificada del gobierno de Samper. Llega Andrés Pastrana, él estuvo viajando por todo el mundo, volviendo otra vez a que nos creyeran, y consiguiendo también con Estados Unidos el Plan Colombia para robustecer el ejército, y comenzó a generar en Colombia toda esa ayuda y credibilidad internacional, porque éramos los malos y los parias, una narcodictadura, un narcopaís, sí, un narcogobierno. Entonces él comenzó a limpiar la imagen y resulta que en ese momento todavía había un poquito de desesperanza. La gente, pero nos tocaba al final del cuatrenio de Andrés Pastrana, como la rendición de cuentas, contarle al país que había hecho él. Entonces nos dimos cuenta que la gente mantenía aburrida. No, es que este país está jodido, no sé qué, esto y lo que la guerrilla, qué tal, porque se acuerda cuando el Caguán, que entregó el Caguán. Bueno, la gente siempre, este país, pero ¿usted cómo le está yendo? Ah, no, a mí me está yendo bien. ¿Sí? Entonces
las historias en los cócteles era el a rajar del país, pero ¿cómo está? Bueno, a mí me está yendo bien afortunadamente, no sé qué tal. Entonces, de ahí salió un insight, era para contarle a la gente que había hecho de bueno este presidente. Entonces, hicimos insight, era gente hablando mal del país. Y el insight era que le ponía la oreja roja. Entonces, era gente rajando del país. Que este país no sé qué, que es que no hay carretera, estas carreteras son puras trochas y eso. Entonces, y le ponía la oreja roja. Entonces entraba un locutor y decía, cuando uno habla mal del país, habla mal de uno mismo, ¿sí? La oreja roja. Entonces decía, pare oreja, hay motivos para hablar bien. En este cuatrenio se han construido 120.000 kilómetros de carreteras terciarias. Entonces, de acuerdo a lo que están hablando, se le daba la vuelta. Entonces, mira, en eso nos basábamos, en insight de que gente rajaba del país y decíamos, no, señor, está rajando de usted mismo. Cuando uno raja mal, habla mal del país, habla mal de uno mismo. Por eso le ponía la oreja roja. Y ahí comenzamos a darle la vuelta a ese tema. Entonces, de ahí salen las historias. Ahora, ¿cuánto puede durar uno haciendo todo el concepto del diseño de una campaña para que el cliente le diga, eso es lo que yo quiero? Tengo una vaina, Rubén Darío. O sencillamente eso cuando uno la tiene clara, cuando uno le explican qué es lo que... ¿Usted qué es lo que quiere, señor, comunicar? ¿Cuál es su problema? Yo quiero decir esto. Listo, ahora yo sé. Ahora yo le voy a decir cómo lo comunicamos, ¿sí? Eso puede durar entre media hora o un día, ¿sí? Eso depende de cuando usted entienda el problema y ya lo entendí. Te voy a colocar otro ejemplo, y es creatividad social. Eso lo hicimos para el gobierno de Uribe Vélez. En uno de sus cuatrenios, creo que en el primer cuatrenio, en Cartagena, se inundó Cartagena, eso fue una barbaridad. Entonces se hizo como una Cartagenetón, ¿sí? Que era como una Teletón por Cartagena, un Cartagenetón. Entonces, el concepto bueno, eso lo mandaron a licitación con varias agencias. Y resulta que yo dije, bueno, si van a recoger fondos para esto, no nos podemos gastar un dinero grande en producir, porque eso sería para ayudar. Entonces yo me puse a ver los noticieros, yo todavía no sabía por dónde abordar esto. Entonces yo viendo los noticieros, no, la gente con el agua hasta acá, en los colchones, los marranos nadando así. Entonces yo veía esas imágenes, entonces yo dije, claro, necesito esas imágenes del noticiero para ver. Y entonces yo pedí las imágenes porque se me ocurrió una idea, y era una canción de Armando Manzaneros que dice, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y entraba, ayúdanos, haz un acto heroico por Cartagena. Contribuye, Entonces, con las imágenes de los noticieros, era con la canción, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Ayúdanos, haz un acto heroico por Cartagena. Cartagena tonta. Entonces yo presenté esa campaña, eso mejor dicho, eso está muy bueno, por Dios, no sé qué, bueno. La aprueban, la campaña tal. En esa época tenían pensado recoger alrededor de 10.000 millones, recogieron 15.000 millones. Entonces, mira, ¿cuál es el insight? El insight es ver qué es lo que está sucediendo, porque uno se pone a mirar por otro lado, ¿qué le ocurre? No, yo me puse a mirar eso y dije, claro, esta gente está hasta el cuello y esa canción es emocional y debe conectar muy bien a la gente y es una forma bonita de que la gente se conmueva y mire que eso superó las expectativas de 10.000 a 15.000 millones. Entonces, ahí es donde salen las ideas, salen de la calle. De la calle uno tiene que estar detallando qué es lo que sucede para uno conectar eso. Que por ahí decía Albert Einstein que el cerebro es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de todo. Hablando de personajes que siempre los que estamos cerca de vos reconocemos, sos muy seguidor. Sabemos de Albert Einstein, pero también sabemos de otro que es una tira cómica y un personaje muy reconocido. ¿Qué te hace cercano a Superman? Uy, esa es una vaina fascinante, hermano. No sé, mira que todos desde niños hemos sentido fascinación por los superhéroes. Y yo tuve una conexión con Superman, yo no sé, porque es que también él se llamaba, se llamaba Kal-El, allá en Krypton. Aquí se llamaba Jol-El. Y nosotros teníamos un primo que se llamaba Joel. Ese era Joel. Joel, sí. No, a mí lo que pasa es que me da pesar de Superman, porque él tenía como unos problemas de personalidad. No sabía si era un pájaro, un avión, no, es Superman. Sí. ¿Y cuántas veces te has disfrazado de Superman?
Es el mismo disfraz, ¿no? Ajá. Superman 1, Superman 2, Superman 3, Superman 4. Yo creo que vamos ya, y Superman 5 ya. Sí. Eso, no, siempre me ha gustado el tema. Ahorita a veces me meto una rasca y yo, ¿será que me le echaba un kriptonita al trago? Pero desde niño, desde los 8 años, siempre Superman. Me pareció fascinante esa historia. Además, uno desde niño, uno siempre se imagina ser el superhéroe. Claro. Y sí, ahora me conecto es con las super rascas. Bueno, para cerrar, Víctor, el tiempo va pasando, la vida va cambiando y es lo que hemos visto de todo este recorrido en esta reunión urgente. ¿Dónde te ves en 5 o 10 años? ¿Cómo se ve Caremonja ya cuando la madurez a uno lo pone en una posición mucho más tranquila, donde ya las carreras pasan y donde todo es mucho más reposado? Yo quiero verme todavía pensando en que me falte algo. Porque cuando uno está en este tema de la publicidad o de la comunicación o del espectáculo, si usted algún día se siente seguro, ese día ya se le acabó su carrera. Uno siempre tiene que tener un susto. Y yo siempre he sentido que he tenido un faltante. Cuando yo hago mis campañas, ¿será que está buena? Cuando le dije, sí, conecta, tan listo, pero que la gente lo diga, no que yo, no, si yo digo, yo estoy seguro de esto, pierdo la visión, se me sube el ego ciega. Uno tiene que tener buena autoestima. Pero en 5 años, ojalá me vea con faltantes. Cuando a uno le falta algo, uno siempre va en búsqueda de algo. Siempre va uno curioso. Pero cuando ya no me falte nada, yo creo que ese día ya cierro la reja y chao, porque ya no hay más motivación en la vida. En 5 años me veo todavía activo, con deseos de algo, ¿no? Claro. Y con Carolina ahí también activa. Lo importante es que ya en Qué el buen momento... cuñado Sí, tenés, claro. él te tira ahí. Pendiente ahí de que no me la deje por fuera. No, lo que sí lo único que sí veo que me voy a ver es con más tiempo para mí, para mi familia. Sí. Porque de pronto ya elijo qué proyectos trabajar, ¿sí? Como ya soy independiente igual, tengo mi empresa, ya uno puede delegar unas cosas y me concentro en otros proyectos que vea que tengo que dar ahí mi pensamiento y mi experiencia, pero creo que me voy a ver es con más tiempo para disfrutar más de conectarme con ustedes en Rosso, de visitar a Pipe en la Florida, eso, porque es que lo importante, lo de nosotros es el tiempo. Sí. Por eso la gente que está aquí conectada está perdiendo el tiempo. Bueno, pues ha sido una charla deliciosa. Hemos mencionado mucho los encuentros y todo, pero siempre en familia estamos o divirtiéndonos o recordando a nuestros viejos, a quienes también quisieron tanto a Víctor cuando hablamos de tus suegros, de nuestros papás, de nuestros abuelos. Pero de verdad una reunión urgente muy deliciosa, muy grata, Víctor. Muchas gracias de verdad por tenerme esta reunión urgente y a la gente que está en esta cámara, de verdad. Quiero que nos conectemos más por acá. Espero que les guste esta vaina. Como dijo la nube, yo veré. Aquí yo veré. A todos, un abrazo. Seguramente tendremos más oportunidades. Esta es la primera vez que nos unimos los dos. Sí. Y que tenemos un gran invitado a quien teníamos en esta lista. Se pudo dar. Hay otra lista, cantidad de gente muy importante que además les invitamos a que ustedes nos escriban, por favor, y nos inviten, nos digan a quién quieren tener en esta reunión urgente para conocer muchas más historias como la de Caremonja, como la de otros personajes, y seguramente nos encontramos en un nuevo capítulo de Reunión Urgente.